Iniciamos. Bienvenidos a todos los que nos estén visualizando a través de la retransmisión de este curso. Estamos realizando una retransmisión sobre la parte de la conferencia de las sesiones del curso Oscar Wilde, Filosofía y Literatura en la época victoriana. Entonces es un gusto que nos puedan compartir a través de las plataformas y los medios de la Casa Historiográfica. Reitero, iniciamos en este momento la transmisión para la transmisión de la conferencia que se estará visualizando los días sábados. Van a poder seguir las conferencias de este curso. Son sesiones de 1 hora o un poco menos, un extracto de las sesiones que llevamos aquí en vivo, todos los sábados a través de los medios de la Casa Historiográfica, específicamente en Facebook Live y YouTube. Entonces, para las personas que nos estén viendo en acceso abierto a partir de estas conferencias, para poder acreditar un reconocimiento de asistencia, van a tener que visibilizar estas conferencias, darle seguimiento y al finalizar se les hará llegar en el chat un pequeño formulario para que se pueda dar pie a que se registre la asistencia. Me presento, mi nombre es Luis Ángel Hernández Cuevas, soy historiador egresado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Esencialmente me dedico a dos cosas, uno a la labor de la historia, al ser historiador, y el segundo a ser editor. ¿Ok? Mis líneas de investigación como historiador están centradas en la historia cultural y desde la historia cultural abarco varias temáticas. Una de ellas es la historia de las religiones, específicamente sobre prácticas mágicas y esotéricas, como lo es la historia del tarot. De hecho, me recibí con una investigación relacionada a este tema. La historia de los juegos, de las diversiones, también es uno de los temas que yo trabajo. Y recientemente se ha integrado de manera más formal historia de la literatura en la época victoriana. A su vez, yo soy el coordinador y editor de la obra El surgimiento de la crítica histórica, edición crítica, en donde realizamos una edición crítica de uno de los ensayos universitarios de este autor, Oscar Wilde. He tenido la oportunidad de presentar ponencias y escritos en revistas sobre la vida y pensamiento de este autor. Para esta primera clase magistral vamos a llevar el título de Oscar Wilde y el esteticismo en el mundo. Y para arrancar esta parte de la conferencia, me gustaría leerles un fragmento. Voy a apagar incluso un poquito mi cámara como para que se centre la atención en el audio. Un fragmento del retrato de Dorian Gray, que dependiendo de la traducción va a variar un poquito. En este caso, esta traducción, no se preocupen, yo ya confirmé que es bastante similar al texto original en inglés. Para dar un poquito de contexto, sin dar spoiler a la obra para quienes no la han terminado de leer o no la han leído, esta novela, la única novela del autor, El retrato de Dorian Gray, constituye una especie de cuestionamiento moral sobre la estética y parte mucho sobre las vivencias de un personaje que se llama Dorian Gray. En algún punto de la obra, Dorian Gray, explorando todos los placeres que hay en el mundo, va a dedicar también un tiempo al placer de la cultura, vamos a llamarlo así, al placer de cultivarse y aprender de todo, ¿no? Sabemos que el personaje coleccionaba instrumentos, coleccionaba joyas, piedras preciosas, con un afán de estudio incluso. Entonces, en esta parte en donde Oscar Wilde nos platica de estas ocupaciones de Dorian Gray, nos habla un poquito de la colección de Dorian. Y les voy a leer un parrafito. Dorian Gray poseía calabazas pintadas, llenas de guijarros, que resonaban cuando las agitaban. El largo clarín de los mexicanos, en el que el intérprete no soplaba, sino que a través de él aspiraba el aire, el tosco ture de las tribus amazónicas que hacen sonar los centinelas que permanecen todo el día en los árboles altísimos y a los que se puede oír, según cuentan, a una distancia de 3 lenguas. El teponaztli, compuesto de 2 láminas vibrantes de madera y que se golpea con palillos cubiertos de goma elástica, que se obtiene de la savia lechosa de algunas plantas. Las campanas yolt de los aztecas, que se cuelgan en racimos como si fuesen uvas, y un enorme tambor cilíndrico, cubierto con las pieles de grandes serpientes, como el que Bernal Díaz del Castillo vio cuando entró Cortés en el templo mexicano,
y cuyo sonido quejumbroso nos ha dejado una descripción tan vívida y gráfica. Esto es un fragmento de la novela El retrato de Dorian Gray y yo espero que ahorita se estén cuestionando cómo es que un autor irlandés sabe quién es Cortés, sabe quién es Bernal Díaz del Castillo, sabe qué es un teponaztli. Espero que nosotros como mexicanos, si, bueno, un servidor es mexicano, si ustedes nos están visualizando de otras latitudes, pues que identifiquen un poquito de nuestra cultura, pero un instrumento característico de la cultura náhuatl mexica, que aquí refieren como aztecas, es el teponaztli. Es un instrumento tradicional. Si ustedes van al Zócalo de la Ciudad de México, que ahora es completamente peatonal, van a poder observar todavía en algunos casos, en algunas demostraciones, que se llega a tocar un teponaztli y entre algunos otros elementos. Y también nos habla, por ejemplo, de estas pequeñas castañuelas que se colocaban los danzantes, estas campanas yod que refieren. Entonces, para ustedes, espero debería de estar resonando una pregunta. Este autor, que tradicionalmente se relaciona con literatura homoerótica, ¿por qué está hablando de la conquista? ¿Por qué está hablando de Hernán Cortés? ¿Por qué está hablando de la cultura mexica? Y más adelante en esta sección va a hablar del Perú. Después va a seguir hablando de cuando Cortés entra a la calzada y visualiza los templos en una novela que pues no tiene como objetivo una reflexión histórica. Y esto, entre muchas otras cosas, nos va a hablar de la cultura que poseía este autor, a diferencia de muchos otros escritores de época. Aquí tenemos una lámina del Códice Florentino, en donde tenemos una representación de un teponaztli aquí al medio. En este caso, Oscar Wilde mismo no los dice, leyó Historia verdadera de la conquista en la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. ¿Cómo se hizo una copia de este texto en esa época? ¿Quién sabe? Es todo un tema muy interesante. Entonces voy a regresar yo acá a la presentación que tenía y vamos a seguir con esta ronda de la conferencia, ¿ok? Entonces el tema del día de hoy va a ser Oscar Wilde y el esteticismo en el mundo. Vamos a hablar qué es esta cuestión del esteticismo, que ya es un concepto que estamos empezando a traer a colación, ¿ok? Vamos a conocer un poquito de Oscar Wilde. ¿Quién es Oscar Wilde? Él es un autor que hoy entendemos como británico. Nace el 16 de octubre de 1854 y va a nacer en Dublín, Irlanda. Él es realmente irlandés, no es inglés. De hecho, yo creo que si se revive hoy en día y ven que le dicen que es inglés, se retuerce y se vuelve a morir, ¿no? Él era orgullosamente irlandés y ahorita vamos a ver esa relación entre Irlanda e Inglaterra un poquito complicada, poquito, bastante, mucho complicada. Iba a morir el 30 de noviembre en 1900, ¿no? En el primer año del fin del siglo, en París, Francia. Entonces vamos a ver que ni su nacimiento ni su muerte es en Inglaterra. Su pensamiento se va a caracterizar por dos cosas. Él es el puntero, el abanderado de un movimiento intelectual y humanístico de esa época muy importante que es el esteticismo y que en México va a, bueno, perdón, en Latinoamérica además, años posteriores va a inspirar otros movimientos específicamente literarios en la región. Entonces él es el abanderado del esteticismo, algunos en la época lo van a referir como el rey del esteticismo. Este es un término que sí es de esa generación. ¿A qué voy con esto? Hay ocasiones en donde nosotros llamamos a un periodo del arte con un nombre, por ejemplo, barroco, pero los pintores de esa época no se hacían llamar a sí mismos barrocos. De hecho, barroco es una palabra en su momento, cuando se propuso, peyorativa para referir a estos estilos artísticos. Pero este no es el caso. Aquí sí tenemos una agrupación de autores y autoras que se hicieron llamar a sí mismo con este nombre. En inglés es aesthete, que quiere decir los estéticos, ¿no? Hoy diríamos los aesthetic, pero pues los verdaderos aesthetic eran estos
personajes que así se hacían llamar. Y el esteticismo forma parte de una serie de movimientos intelectuales de una época que se llama fin de siècle, que es un término francés para decir fin de siglo. Es decir, el grueso de la obra de Oscar Wilde va a estar en los últimos años del siglo XIX. Y como muchos autores, el cambio de siglo implicó muchas preocupaciones y su obra representa, entre muchas otras cosas, esas preocupaciones por el cambio de era. Es una cuestión bastante interesante que vamos a ver más adelante. Esto es una pequeña tablita nada más como para que se pueda visualizar. Oscar Wilde es uno de esos pocos, además, casos de un literato que se va a desarrollar en casi todos los campos de actuación de eso, de un artista literato. Entonces, él escribió poesía y aquí tenemos poems. Poems es una compilación de poemas, es un poemario que él autoeditó, es su primera obra publicada y es autoeditada. En su momento recibió muchas críticas por la cuestión de la autoedición, pero vamos a ver que fue un éxito editorial. Se vendieron 3 ediciones en un solo año. Entonces ya Poems tiene una compilación de varios poemas que había escrito a lo largo de su vida universitaria. Uno de esos poemas muy famosos, de los cuales incluso con él ganó un premio, es Ravenna, por un viaje a esta región. Y también escribió algunos otros poemas. No coloqué toda la lista aquí en el cuadrito, porque si no, nunca iba a acabar. Pero otro de sus poemas más famosos es Ballad of Reading Jail, la balada de la prisión Reading, porque una de las características de este autor es que parte del declive de su vida se va a marcar por su juicio y aprisionamiento. Y después de la salida de la prisión, pues en un par de años más, en 3 años, fallecería. Y él va a escribir una balada bastante larga sobre su vivencia, sobre sus reflexiones personales estando en la prisión, y que forma parte de estos grandes escritos de la literatura prisionaria que nos han dejado autores y autoras en el mundo. Cuentos, escribió muchísimos cuentos. Aquí en la imagen solo colocamos un listado pequeño: Gigante Egoísta, El Príncipe Feliz, El Fantasma de Canterville, El Pescador y su Alma, El Ruiseñor y la Rosa, El Cumpleaños de la Infanta, entre una lista más larga. Y ahorita vamos a comentar un poquito de esos cuentos. Teatro fue uno de los dramaturgos más exitosos de la época, pero exitosos comercialmente. Es decir, sabemos que sus obras de teatro al momento opacaron en taquilla a todas las demás propuestas que pudiese haber, y por lo menos así estuvo 3, 4 años en su cúspide de producción teatral. Algunas de sus obras teatrales más importantes: El abanico de Lady Windermere, Una mujer de no importancia, y así lo dejo de no importancia porque una traducción incorrecta, sobre todo por el contexto, sería sin importancia, pero no es así. The Importance of Being Earned, algunos los dejé en inglés porque el juego de palabras que propone el autor en los títulos se pierde si se traduce. O Salomé, que hoy es una obra muy estudiada. Hay otra obra de teatro, bueno, hay varias obras de teatro de las cuales no se habla mucho y son muy interesantes. Por ejemplo, Vera o El Nihilista, que realmente fue su primera obra de teatro escrita. Ahorita, más adelante en estas sesiones, vamos a ver qué proponía, pero vamos a ver que era una obra políticamente escandalosa, pero en política de relaciones exteriores. Lo vamos a ver así. Su novela, la única novela escrita conocida, El retrato de Dorian Gray. Hay otra novela que se le ha atribuido a él, pero realmente no tenemos la comprobación de que él la haya escrito, sobre todo porque en ninguna correspondencia, ningún texto la refirió. Él nunca habló de eso, no tenemos registro de algo que lo haya relacionado, pero algunos literatos, al esta obra ser anónima, por el estilo, piensan que la pudo escribir Oscar Wilde, aunque no estamos seguros. Es Teleny. Teleny es una novela abiertamente erótica y es homoerótica. Claro que obviamente el homoerotismo de esa temporalidad no se compara a cómo se escribió el homoerotismo, pero les platico un poquito de qué trata. Esta obra trata de dos amigos que sostienen una especie de relación de amistad, pero que oculta la atracción que sienten.
Entonces, hay un momento en esta novela en donde ellos se ennovian de una actriz teatral, pero hay un momento en donde los dos son novios de esta actriz teatral, de tal forma que cuando mantienen relaciones sexuales con ella, lo que siente uno al tener las relaciones con ella, lo siente el otro. Entonces, no se podía narrar explícitamente la relación directa entre dos hombres. Entonces, en este caso, este personaje mujer es utilizado como vehículo para decir que ellos están teniendo contacto entre ellos, pero sintiendo lo que uno hace al otro, pero a través de esta actriz. Es una obra que no sabemos si es de él, es muy probablemente que no, y hoy las investigaciones nos hablan que más bien uno de los pupilos, admiradores de Oscar Wilde fue el que lo escribió. Ensayo, escribió muchísimo ensayo, sobre todo en dos facetas, perdón, en tres. Ensayo de crítica social general, es decir, criticar los valores de sociedad, etcétera, etcétera. Segundo, ensayo académico, sí tiene ensayos de temas académicos, por ahí son dos ensayos en donde habla sobre cuestiones teóricas de historia y filosofía un poquito más densas. Y tercero, llegó a escribir ensayos de crítica política, como es el caso de El alma del hombre bajo el socialismo, que son textos casi no conocidos. Y aparte de la obra escritórica, también se dedicó a algunas cuestiones de gestión cultural. Fue conferencista, estuvo todo un año dando conferencias en Estados Unidos. De hecho, es un punto que marca el cambio en su vida. Fue editor, tanto en cuestión de edición personal de libro, como editor de una revista. Fue productor teatral, sobre todo porque en la puesta de escena de sus obras de teatro, él se involucraba mucho y él al final terminaba haciendo las labores del productor, sobre todo porque a él le interesaba que la obra se interpretara como él decía, ¿no? Entonces, de él dependía la selección de actores, de él dependía las disposiciones de escenografía, los ensayos, todo, ¿no? Se terminaba asumiendo todo lo que tiene que ver con la producción teatral y también fue traductor. Entonces, llevó una vida muy ocupada, ¿no? Muy, muy ocupada y vivió menos de 50 años. Y de hecho, a su muerte dejó mucha obra inconclusa. Em, Ok. Igual reitero, si al momento los compañeros aquí en sesión tienen alguna duda, me la pueden hacer saber por los esquemas que ya comentaron. Eh, ¿Alguna duda al momento? ¿Algo que quieran comentar? Yo tengo duda. Am, Ajá, al adelante. inicio, al inicio comentabas que la novela de Dorian Gray es la única publicada. No sé si lo entendí mal, o si solo te referías como a novela, a su única novela. Y si es así como, por ejemplo, que los poemas fueron autopublicación, no sé, los cuentos si todos se reúnen como en una misma obra y si es igual como publicada como el retrato. Ok, muchas gracias. Sí, sí, agradezco la pregunta porque fue un error de comunicación mío. Me refiero a que es su única novela publicada, pero a eso, a novela, ¿no? Todo lo demás también lo publicó, ¿no? Pero novela solo tuvo una. Los cuentos también los publicó, el poema de manera, el poemario de manera autoeditada sí, compendios de cuento ya fue con otras editoriales o con otros periódicos, sí, sí, sí publicó, ¿no? Pero digamos que novela solo fue una, El retrato de Dorian Gray. Y lo comentaba para hacer la distinción con Teleny, que en algunas ocasiones como que se le atribuye, no se le atribuye, pero que tenemos ese problema de identificación. Pero sí, espero haber podido responder. Igual cualquier duda aquí en el chat me la pueden hacer saber. Em, ¿Hay alguna otra duda, pregunta, comentario? No, ok, perfecto. Bueno, continúo. Vamos a hablar ahora un poquito de su contexto. ¿Qué pasaba con su contexto? ¿En qué vivió? ¿En qué sociedad vivió? Temporalmente, él vive en un periodo en la historia de Reino Unido que se llama la época victoriana.
Es un periodo que en la historia es muy famoso porque es este periodo de Jack el Destripador, es este periodo de Sherlock Holmes, es este periodo de bailes, de los últimos bailes imperiales, el recato de la sociedad británica. Algunas obras como, por ejemplo, la serie de Netflix Bridgerton está inspirada tanto en inicios del siglo, con el georgismo y sobre todo con la obra de Jane Austen, pero muchísimas cosas de, eh, también de esta serie de streaming se retoman de la obra de Oscar Wilde. De hecho, hay una parte, si ustedes han visto esta serie, en donde los personajes hablan de que se reinstituye la práctica de que las chicas, al asistir a un baile, tengan una especie de gafete en el brazo, en donde los caballeros anotaban el orden de baile, y que esto era una práctica netamente moral, para decir que una chica no está baile y baile con hombres, ¿no? Que solo hay un número específico de bailes a los que puede cumplir. Y estos personajes, cuando hablan de este hecho, los diálogos son extraídos de una obra de Oscar Wilde, en donde justamente en esos diálogos se ironiza sobre el hecho de ese gafete. Entonces vamos a ver que mucho de la construcción de cómo entendemos a Inglaterra en su época de carruajes y de nobleza y de pompa, se construyen a partir de dos autores. Una, Jane Austen, que es a inicios del siglo XIX, y Oscar Wilde, a finales del siglo XIX. Sobre todo porque ambos autores, autor y autora, sus obras son muy ricas en descripciones de condiciones socioeconómicas, de vestidos, de prácticas culturales, que son para nosotros como una especie de ventana a la historia. Entonces, él va a vivir en este periodo que se denomina la época victoriana, que comprende más o menos la época victoriana, todo el tiempo que fue la regencia de la reina Victoria, una de las reinas del Imperio Británico. Y pues parte de la mayoría de sus vivencias van a estar constituidas dentro de Reino Unido. Quizá más adelante en la siguiente sesión les voy a poner un poquito un mapa para que podamos diferenciar espacios. Una cosa es Inglaterra, otra es Gran Bretaña, otra es Reino Unido y otra es la Commonwealth. Entonces no es netamente lo mismo, es parte del sistema organizacional británico y en algún momento sí vamos a detenernos un poquito a reflexionar. Pero ¿por qué se caracterizaba la época de la reina Victoria? Por varias cuestiones. Fue un periodo de estabilidad política interna dentro de Gran Bretaña, en donde casi no hubo ninguna clase de perturbación política, salvo algunos conflictos internos con Irlanda y Escocia que pertenecían al Reino Unido. Pues realmente nunca hubo un momento en donde la reina, su poder peligrara o su estatus como reina peligrara, ¿no? De hecho, es el máximo símbolo de estabilidad política y de un reinado casi sin ningún tipo de complicación. Y únicamente va a ser superado por el reinado de Isabel II, que es ya como el más grande, ¿ok? En temporalidad. Es el momento en donde Reino Unido se consolida como la potencia del mundo y que únicamente después va a ser superado por Estados Unidos. Pero es el momento en donde se entiende que la potencia mundial, la que mueve los intereses del mundo, es Inglaterra. Hoy en nuestras discusiones contemporáneas, en muchas cosas de la historia le solemos echar la culpa a los estadounidenses y Estados Unidos porque Estados Unidos sustentaron el poder y no sé qué tanto, ¿no? Pero se nos olvida que mucho tiempo el imperio más importante y que más influencia tuvo política en el mundo fue Inglaterra, Reino Unido, el Imperio Británico. Incluso para el caso mexicano, en muchas ocasiones hablamos de que nuestra principal influencia de opresión es Estados Unidos y se nos olvida que en muchos casos Inglaterra también tuvo una participación más o menos fundamental en nuestra historia. Por ejemplo, el primer país con el que se endeudó económicamente México fue con Inglaterra y la primera país occidental potencia en reconocer a México como un territorio independiente fue Inglaterra. Entonces, hay por ahí algunos detalles de la historia que no sabemos. La época victoriana también se caracteriza porque es el periodo del auge de la revolución industrial. Máquinas,
eh, tejedoras que podían reemplazar a un obrero, a 200 obreros, ahora solo se necesitaba uno solo para operar una maquinaria, ciertas condiciones de salubridad que también cuestionamos mucho, ¿no? La contaminación en las calles, el hacinamiento en las urbes, pues es propio de la revolución industrial. La contaminación, las primeras escenas de una ciudad contaminada con una bruma de polución, pollution en inglés, no son de esta época, datan de la época victoriana, en donde ya se veía en Inglaterra, algunas crónicas nos hablan de que ya se veía una nube de contaminación, así como hoy vamos, por ejemplo, a las ciudades de el Valle de México, a Toluca, a la Ciudad de México, y que a lo lejos ya se ve la contaminación, ya se veía así en Inglaterra. Entonces es una época de avance, de auge del capitalismo, pero a la vez de estabilidad política para este territorio. Y Oscar Wilde se va a circunscribir a algunos movimientos que justamente van a ser una reacción en contra de esos sentires de esa época. Y ese movimiento fue el esteticismo. El esteticismo no fue como tal un movimiento filosófico, fue más un movimiento intelectual entre artistas y literatos, ¿no? Pero como tal no tiene un desarrollo tan amplio en filosofía en donde se haya discutido lógica, epistemología, metafísica, no. Lo que sí es que, como lo dice el nombre, sobre todo se basaba en la discusión estética. Este movimiento es reconocido por una frase de un autor francés, Victor Cousin, que habla de el arte por el arte, es decir, el arte se vale por sí mismo y no tiene otro objetivo más que ser arte en sí mismo y a su vez ese es el ideal máximo al que se puede aspirar. Fue un movimiento que se desarrolló en Francia y en Inglaterra principalmente. Es difícil hablar de esteticismo en España, en Alemania o en Latinoamérica. Medio sí hay trazas, influencias, pero esencialmente los autores y autoras de este movimiento se movieron en estos dos países. Y cuando digo se movieron, es literal, que viajaban de Francia a Inglaterra y de Inglaterra a Francia constantemente. Y el esteticismo surge al mismo tiempo que en Europa, en Francia, empiezan a surgir estas vanguardias pictóricas que son muy distintivas del arte contemporáneo europeo. El simbolismo, el Art Nouveau, el impresionismo. De hecho, más adelante vamos a ver que algunos autores postimpresionistas como Toulouse-Lautrec pues hicieron un retrato de Dorian Gray porque lo conocieron e interactuaron con él. Entonces, esto es un poquito de su contexto. Y más o menos, ¿por qué identificamos a Oscar Wilde? En primera, si ustedes ya han tenido como una vista, una investigación artística más profunda, pues probablemente por el esteticismo. Pero el principal abanderamiento por el cual identificamos a Oscar Wilde es por su relación con la literatura homoerótica. Entonces vamos a ver que el retrato de Dorian Gray, entre muchas cosas, sí tiene ciertas trazas de homoerotismo. De hecho, si ustedes investigan un poquito más, van a ver que en su momento hubo una versión censurada del retrato de Dorian Gray y una versión sin censura. Que aquí, hecho curioso, la versión censurada es 2000 palabras más largas que la versión con censura. Perdón, que la versión sin censura. Y esta versión sin censura no era tan explícita, pero sí hablaba de ciertas cosas, ¿no? Que cierto personaje varón tocaba en los labios con su mano o en la entrepierna al otro varón. Entonces, no es algo, uy, súper explícito como a lo que estuviéramos acostumbrados ahorita, pero para la época era todo un furor. Aunque déjenme decirles que Oscar Wilde nunca como tal fue activista por los derechos de la comunidad LGBT. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque para la época sí hubo otros escritores que sí lo fueron. Y vamos a ver que él nunca tuvo esa intención de reivindicación, sobre todo porque le preocupaban otras cosas en su ejercicio artístico, pero para él porque pareciese que la aceptación de la preferencia, de las libres preferencias sexuales ya era algo obviado, algo que no necesitaba discusión. E incluso vamos a ver que si probablemente le hubieran dicho, oye, pero esto es un error, esto está mal, él te respondería, pero es un error que debes de aprender, que debes de experimentar, o sea, no vas a saber que es un error hasta que no lo experimentes, ¿no? Entonces tenía una forma de conceptualizar
tus procesos de vida muy interesante. Dentro de su vida va a ser muy famoso la relación que sostuvo con Lord Alfred Douglas, un jovencito, cuando él lo conoce mucho más joven que él, con el que va a mantener una relación sexoafectiva, él estando casado con su esposa, Oscar Wilde. em, y que en algún momento el padre de Lord Alfred Douglas va a injuriar a Oscar Wilde, se va a iniciar un proceso jurídico y que va a derivar en su aprisionamiento, en su encarcelamiento 2 años por incidencia moral grave. Así fue tipificado el delito, pero que realmente quería decir que se le enjuiciaba por su preferencia sexual. Aunque vamos a ver más adelante que no solo se le enjuició por su preferencia sexual, sino que la sociedad británica ya tenía ganas de aprisionarlo desde hace mucho tiempo por otros motivos. La alta sociedad conservadora británica por otros motivos. Ha sido uno de los personajes que ha sido rescatado para visibilizar la importancia, el impacto de la comunidad LGBT, sobre todo en el arte. Hay otros personajes que también han sido recuperados, no sé, Tchaikovsky, el compositor ruso, etcétera, etcétera. Bueno, Oscar Wilde generalmente también se rescata para valorar este legado. Y quizás también suele ser popular, pero no por todos muy conocido, también se le suele identificar por la literatura infantil, sobre todo por textos como El fantasma de Canterville, El gigante egoísta, El príncipe feliz, que son cuentos que hoy se entienden para niños, pero híjole, si hacemos una lectura a la luz de lo que vamos a ver en estas sesiones, se van a dar cuenta que la reflexión a la que quiere llevar el autor no es para nada para que la analice un niño, ¿no? No es propio, ¿no? Ni siquiera sería correcto mostrarle ese tipo de reflexiones a un niño, no solo porque no lo entendería, sino por algunas otras cuestiones que ya vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero ¿qué hay más allá de esos mitos, de esa estructura que se ha construido en la cultura popular sobre Oscar Wilde? A mí me gusta decir que Oscar Wilde fue un personaje disidente, pero no solo por su preferencia sexual, sino que en su época fue 4 veces disidente. Uno, sí, por su preferencia sexual. Dos, por su nacionalidad. Él siempre va a sostener el orgullo irlandés por sobre el orgullo inglés. Y eso era algo muy delicado, porque vamos a ver que a lo largo de la historia del Imperio Británico, los irlandeses siempre van a querer luchar por su independencia en contra del colonialismo británico. Y él va a ser uno de los autores que va a apoyar la lucha por esa emancipación de la cultura y del pueblo irlandés. Esto específicamente lo vamos a observar en la sesión del jueves. Me voy a meter más de lleno en estos temas, ¿ok? Por su pensamiento religioso, contrario a lo que se pueda pensar, Oscar Wilde no era ateo, sí tenía una fe. Y vamos a ver que en muchos momentos de su vida él quiso convertirse al catolicismo. Y era disidente ser catolicismo en esos entonces. ¿Por qué? Porque era una religión perseguida por el Estado británico. No estaba permitido o bien visto ser católico. De hecho, en algunos momentos, en algunos siglos durante la historia del Imperio Británico, sí conformaba un hecho de persecución. Ya para la temporada en que vivió Oscar Wilde ya era un hecho un poquito más relajado, pero seguía existiendo muchos prejuicios desde los ingleses en contra de las personas que profesaban el catolicismo. Entonces vamos a ver cómo Oscar Wilde exploró su fe, porque también es un hecho muy recurrente en su obra. Vamos a ver que en muchas partes de su obra nos habla de Dios de una manera muy interesante, porque en su fe vagó entre la iglesia anglicana y el catolicismo. Y además era disidente en su pensamiento social. Él promovía cosas como que, por ejemplo, el sistema capitalista aseguraba, por ejemplo, la deshumanización de las personas, que todo este avance tecnológico que tenía la sociedad inglesa repercutía en una pérdida de la experiencia estética de la vida, y él va a promover en algún punto, por ejemplo, el socialismo como una pauta ideal de vida, pero él definía el socialismo de maneras muy concretas. Y vamos a ver que en su vida académica,
la forma en la que definía, por ejemplo, la historia, la filosofía, el quehacer de las universidades, iba en contra de la academia o de los academicismos de época. En otra sesión vamos a explorar un poco cómo, por ejemplo, funcionaba el sistema universitario de Oxford. Hoy en las universidades, por ejemplo, de México, nos sentimos muy modernos porque se implementa un mapa curricular, un sistema de tutorías en donde hay un tutor para los estudiantes, etcétera, etcétera. Y todo eso ya se había puesto en marcha en Inglaterra desde hace siglos. También nos sentimos muy modernos porque tenemos investigadores, profesores de tiempo completo en las universidades, etcétera, etcétera. Eso ya existía en Oxford desde hace muchísimos siglos. Entonces vamos a ver que él proponía en contra de las academias universitarias. Entonces era un personaje bastante peculiar en varios sentidos de su vida y obra. ¿Ok? Para cerrar esta parte, me gustaría nada más comentar por qué es relevante estudiar este tipo de figuras y de pensamiento, porque a lo mejor nosotros pensamos, bueno, este autor es de una temporalidad muy específica, de una cultura y un territorio muy específico, de una lengua distinta al español, en este caso el inglés, y más allá de que se diga que es parte de la literatura universal, pues no nos queda muy claro por qué sería, por ejemplo, para el caso latinoamericano, importante reflexionar su obra o su vida. Entonces, me gustaría hacer esa pequeña reflexión. Lo primero con lo que me gustaría iniciar es con lo más general. En el mundo occidental y en las sociedades occidentales, acá en Latinoamérica, para bien o para mal, pues la mayoría de nuestro pensamiento se alinea al pensamiento occidental, somos una sociedad occidentalizada y los grandes veneros de la cultura occidental es la cultura anglosajona. Los principales elementos de la cultura pop, las principales narrativas, los objetos de consumo, vienen de esta beta o han venido hasta hace algún tiempo de esta beta. Y las construcciones narrativas desde la cultura anglosajona han tenido mucho peso en cómo se construyen las historias. Si yo les pregunto autores, escritores, escritoras famosos que vengan de Inglaterra, vamos a tener una lista bastante amplia. Vamos a pasar por personajes como Shakespeare, por el mismo Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, por Bram Stoker, el autor de Drácula, algunos autores un poquito más contemporáneos que nosotros vamos a poder identificar, sobre todo por la venta de libros o por la incidencia. J.K. Rowling, Tolkien, autores de sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, pues tienen mucho peso. Alan Moore, por ejemplo, en algún momento también vamos a hablar en este curso sobre Alan Moore, son autores que tienen mucho peso en la cultura y en cómo se han construido otras narrativas. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, eh, grandes productores de transmedia y narrativas, no sé, como Marvel o DC Comics, evidentemente no editan la obra de estos autores, pero que sus guionistas, a la manera de construir ciertas historias, utiliza los mismos esquemas que estos otros autores. Entonces es algo bastante extendido y muy conocido. Aquí nos comentan, por ejemplo, en el chat, otro autor, Henry Ibsen, sí, por supuesto. O sea, tenemos una cantidad de autores que podemos señalar. Jane Austen, la he estado mencionando varias ocasiones en esta sesión. Lord Byron, Mary Shelley y Frankenstein, es decir, constituyen una especie de grandes veneros. Entonces, ese es el primer punto por el cual deberíamos de apostar nosotros, también tener una interpretación sobre ese tipo de construcciones narrativas, ¿no? Porque configuran grandes partes de nuestra cultura como cultura occidental. Pero vamos al caso específico de Oscar Wilde. Voy a compartir pantalla y voy a apagar mi cámara como para que no haya ahí algún detallillo en la visualización. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el libro de lecturas de español, cuarto grado, del Plan 1993, aquí en México. Este plan
de libros de texto gratuito en México fue muy famoso porque se integra en la cultura popular del mexicano por el libro amarillo del perrito, ¿no? Y textos como Paco el Chato, que era un libro de lecturas para primer año para los escolares de primaria, para las infancias. Aquí tenemos el libro de lecturas, pero no es el del perrito, sino que grados más avanzados, el de cuarto grado. Este programa de libro de textos gratuitos, ahorita que en México se puso mucho de moda la discusión por los libros de texto gratuito y por su contenido, pues esto es uno de los procesos más importantes de reforma educativa que ha tenido el país. De hecho, si ustedes en alguna ocasión, para el caso mexicano, llegaron a escuchar estas conferencias de prensa que tuvo que dar el gobierno para explicar el nuevo modelo educativo, el promotor de estos nuevos libros de texto, Marx, tuvo que reconocer que una parte importante de la cultura educativa de México derivaba de este programa educativo del 93. Y como que es de estas cosas que al gobierno actual le duele reconocer, porque este libro se editó bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces es como, no, ¿cómo puede ser esto, no? Ese presidente oscuro que ha tenido la historia de México. Pero uno de los mejores programas de lectura y de enseñanza de la escritura que ha tenido México y que difícilmente se ha superado, vienen de esta época. Entonces, aquí tenemos el índice de las lecturas incluidas en estos textos. Este libro es famoso porque en los libros de primeros años venían algunas lecturas que eran de muy fácil comprensión para las infancias, ¿no? Poco texto y mucha imagen. Pero conforme iba avanzando los grados, se esperaba que las infancias se pudieran introducir en la comprensión de textos que ya eran considerados clásicos en la literatura, ¿no? Como una especie de cultura general básica. Y vamos a ver qué tiene el índice. Tiene varios textos. Este libro tuvo dos versiones que fueron cambiando. En otra versión, por ejemplo, vienen textos de Rosario Castellanos, de Gabriela Mistral, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que el último texto, tururururu, hasta acá, lección 20, es el fantasma de Canterville. Y vamos a llamarlo así, en la versión nueva, en la segunda versión que hubo de este texto, vamos a ver que otro texto que aparecía de Oscar Wilde era El gigante egoísta. Entonces, vemos que dentro del mismo mercado, perdón, dentro de la misma concepción mexicana de fundamentos de la cultura, estaban los textos de Oscar Wilde. ¿Y por qué pasa esto? Resulta que cuando se funda la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, hace muchos años, para los que nos están viendo en otros lados de Latinoamérica o de España, la Secretaría de Educación Pública sería lo homólogo a otros países, lo que es el Ministerio de Educación. Y vamos a ver que Vasconcelos, el fundador de este organismo en México, también va a seleccionar obras de Oscar Wilde para introducirlas como las lecturas básicas de las infancias, porque por las enseñanzas morales de su obra, por etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver que en la generación de Vasconcelos, un poquito después de la muerte de Oscar Wilde fue un personaje muy leído en Latinoamérica. Algo que yo no sabía tampoco hasta que me tuve la oportunidad de dar este curso en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, es que, por ejemplo, José Martí, esperemos que ubiquemos al pionero de la liberación cubana, al libertador cubano, José Martí, tenía textos hablando sobre Oscar Wilde y donde decía que lo admiraba, ¿no? Y sobre todo admiraba sus perspectivas filosóficas y sociales, su forma de entender el mundo. Entonces, no pensaríamos que el autor de poemas como La Niña de Guatemala, interpretada por Oscar Chávez en películas como Los Caifanes, pues tiene una influencia de Oscar Wilde. No pensaremos que José Vasconcelos tiene una influencia de Oscar Wilde. Y es que en el mundo de la literatura latinoamericana, Oscar Wilde fue muy influyente en varias figuras. Esto se va a reconocer sobre todo más abiertamente
a partir del boom latinoamericano. Vamos a tener autores como José Emilio Pacheco, Octavio Paz, que van a reconocer la influencia que tuvo el movimiento esteticista y la obra de Oscar Wilde en su pensamiento y en su forma de escribir su obra. De hecho, vamos a ver que cuando estos personajes en sus libros utilizan ciertas metáforas, por ejemplo, la estatua dorada o sus ojos de zafiro o su corazón de rubí, están haciendo referencia a poemas y a cuentos de Oscar Wilde. Y quizá uno de los autores más populares en el ambiente literato latinoamericano y que además más influencia tuvo de Oscar Wilde fue Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges en varias entrevistas declaró que su principal influencia, sobre todo cuando era niño, era Oscar Wilde. Fue su autor favorito de la infancia. Y ya cuando Borges fue mayor, ya saben que cuando uno es viejito, pues no sé, es muy chistoso, es muy, a veces también caprichoso. Hubo un momento en la vida de Jorge Luis Borges en donde se encaprichó en querer morir en el mismo hotel en el que murió su escritor favorito, es decir, morir en el mismo hotel en el que murió Oscar Wilde en París, ¿no? Y se encaprichó tanto que, digamos, no se le quitó esa necesidad de yo quiero morir en la misma habitación en la que falleció Oscar Wilde, hasta que no lo llevaron al hotel como para que hiciera visita turística, ¿no? Y de hecho hay un par de fotos de Jorge Luis Borges en el hotel y en la habitación. Entonces vamos a ver que hay varios autores que están influenciados por el esteticismo y por las ideas de Oscar Wilde y que no siempre lo reconocemos. Em, Hace no mucho tuve la oportunidad de ser invitado a participar en la inauguración de un círculo de lectura en Toluca, la ciudad de Toluca. En este círculo de lectura se iba a reflexionar textos de literatura utópica y distópica. Y el primer texto que se leyó en este círculo fue Utopía de un hombre cansado de Borges. Y cuando realizamos la lectura y yo hice una comparación con algunos textos de Oscar Wilde como The Soul of Man Under Socialis, me di cuenta que Borges parafrasea, sino hasta copia como tal, muchas de las frases de Oscar Wilde de este ensayo. Entonces, es además una oportunidad de investigación el cómo podemos relacionar figuras como esta con movimientos en esta época. Con esto estaríamos cerrando esta conferencia de inauguración de esta actividad que les reitero vamos a estar llevando aquí, tanto de manera interna con los chicos y chicas que están en el curso en acceso completo, como para quienes nos estén viendo específicamente esta conferencia en las dinámicas de retransmisión. Entonces, los invito a que puedan seguir estas retransmisiones y que el siguiente sábado también nos puedan acompañar y lo puedan visualizar. ¿Ok? Por mi parte sería todo. Les pido estén atentos al chat de la transmisión y estaríamos viéndonos en el siguiente sábado.